Estas son las tormentas más intensas del planeta, fenómenos capaces de lanzar por los aires autos, embarcaciones e incluso edificios. Una fuerza natural tan destructiva que muchos temen oír su nombre, huracán, un poder que ahora conocerás en profundidad. No te pierdas este video con los 10 huracanes más devastadores de todos los tiempos. Presta atención, porque tras cada uno de estos huracanes descubrirás detalles misteriosos y fascinantes de este fenómeno natural tan impresionante como hermoso. Número 10. Huracán Fifi, Honduras y Guatemala, año 1974. Estos países centroamericanos han sido históricamente afectados por desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas o huracanes debido a su geografía. Esto fue precisamente lo que ocurrió el 20 de septiembre de 1974, cuando los vientos del huracán, bautizado como Fifi, alcanzaron los 200 km por hora. La emergencia duró más de una semana y, a su paso, dejó desolación y destrucción, afectando a miles de personas. Más de 10.000 personas perdieron la vida, lo que lo convirtió en uno de los más devastadores y con mayor potencia destructiva hasta la llegada del huracán Mitch en 1998. Como mencioné al inicio del video, después de cada uno de los huracanes en este top, conocerás una curiosidad sobre estos fenómenos. En este caso, el origen de sus nombres. ¿Cómo se nombran los huracanes? Cada año, las tormentas tropicales reciben nombres en orden alfabético para facilitar su identificación. Existen 6 listas de nombres, las cuales se reutilizan cada 6 años. Sin embargo, si un huracán causa un daño enorme, su nombre puede ser retirado de la lista y no volverá a ser usado en el futuro. Sigamos con el top. Número 9. Huracán de Galveston, Estados Unidos, año 1900. Este huracán se detectó por primera vez sobre el Atlántico tropical el 27 de agosto y se sabe que llegó a Cuba como una tormenta tropical el 3 de septiembre. Al alcanzar la costa de Texas, al sur de Galveston, el 8 de septiembre, ya era un huracán de categoría 4. Este huracán causó el desastre climático más mortal en la historia de Estados Unidos hasta la fecha, con mareas extremadamente altas que inundaron toda la isla de Galveston y otras áreas de la costa cercana de Texas. Se estima que más de 8.000 personas fallecieron, aunque algunas cifras ascienden a más de 12.000. Teniendo en cuenta la magnitud de este desastre, uno se pregunta si se pueden prever estos eventos. Actualmente, la tecnología permite anticiparse y prevenir la formación de huracanes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, controla satélites que observan los huracanes desde grandes distancias, a más de 35.800 kilómetros sobre la Tierra, con el propósito de monitorear, informar y prevenir catástrofes naturales. Número 8. Huracán Mitch, Centroamérica, año 1998. El huracán Mitch, de categoría 5, fue sin duda una de las peores catástrofes naturales del siglo XX. Este destructivo huracán atravesó América Central, llegando hasta la bahía de Campeche en México y, finalmente, Florida. Del 22 de octubre al 5 de noviembre de 1998, Mitch causó al menos 18.000 víctimas entre fallecidos y desaparecidos, además de millones de damnificados y colosales daños materiales estimados en miles de millones de dólares. Sus vientos alcanzaron ráfagas de hasta 285 km por hora, llevándose consigo autos, embarcaciones e incluso edificios. Una fuerza tan impresionante que guarda relación directa con la categoría del huracán. Así como los huracanes de categorías 1 a 5 varían según la velocidad de sus vientos. Los huracanes de categoría 1, aunque de menor fuerza, son igualmente potentes, con vientos de 119 a 153 km/h. Los huracanes de categoría 2 van de 154 a 177 km/h. En las categorías superiores, la velocidad del viento sigue aumentando, hasta alcanzar más de 252 km por hora en un huracán de categoría 5, similar a la velocidad de algunos trenes de alta velocidad. Esta fuerza es tan destructiva que puede levantar estructuras enteras, incluyendo edificios y barcos. Ahora que conoces algunos de los huracanes más impactantes de la historia, es importante entender que estos fenómenos, aunque conocidos como huracanes en el Atlántico Norte, se llaman tifones o ciclones en otras regiones del mundo. La terminología varía según el lugar de origen de estas tormentas, que son monstruosas independientemente de cómo se las denomine. Número 7. Tifón de Santou, China, año 1922. En 1922, un poderoso tifón arrasó el puerto y gran parte de la ciudad de Santou, en China.
Esta área, que depende principalmente del comercio marítimo, sufrió una devastación que nadie pudo prever. Este tifón no solo destruyó la flota pesquera, sino también el 75% de los edificios de la ciudad, dejando un trágico saldo de entre 50.000 y 100.000 víctimas. Este evento, uno de los más mortales de la historia, nos recuerda la importancia de comprender cómo se forman estos ciclones. Los científicos aún no tienen una comprensión completa sobre cómo se originan los huracanes, pero sí saben que necesitan dos factores clave: aguas cálidas y vientos con una dirección y velocidad constantes. Por eso, los ciclones y tifones más destructivos suelen formarse en regiones como el sudeste asiático, el mar de China o el Caribe, donde las cálidas aguas favorecen la creación de estas colosales tormentas. Número 6. Ciclón Gorky, Bangladesh, año 1991. Desde 1877 se han registrado más de 150 tifones en la región de Bangladesh. El ciclón Gorky, que arrasó las costas del país en 1991, es recordado por su destructivo paso. Aunque no fue tan letal como otros ciclones que veremos, cobró la vida de alrededor de 140.000 personas. Desde entonces, el gobierno de Bangladesh, junto con organizaciones como ACNUR, ha trabajado para reducir el número de víctimas en futuros desastres. Hoy en día, las autoridades utilizan radios comunitarias y mensajes de texto para alertar a la población cuando hay peligro de ciclones. Número 5. Ciclón Nargis, Birmania, año 2008. En 2008, el ciclón Nargis devastó el sur de Birmania, con un saldo de más de 140.000 fallecidos. Los daños materiales se estimaron en aproximadamente 7.000 millones de euros y las inundaciones arrasaron ciudades enteras y cultivos. La situación se agravó cuando el régimen militar del país decidió bloquear la entrada de ayuda humanitaria, lo que aumentó la magnitud de la tragedia. Este evento, aunque terrible, fue superado en número de víctimas por otros fenómenos que continúan en nuestro top. Número 4. Tifón Nina, China, año 1975. El tifón Nina tocó tierra en China el 4 de agosto de 1975. Poco después, la rotura de la presa de Banqiao generó una avalancha de agua de 6 metros de alto por 12 kilómetros de ancho, arrasando con todo a su paso. Las cifras oficiales reportaron inicialmente 26.000 muertes, pero las hambrunas posteriores aumentaron el número total de víctimas a más de 100.000. Este evento se convirtió en una de las mayores tragedias relacionadas con infraestructura humana en la historia y hoy en día podría ser anticipado mediante la observación satelital de fenómenos como el ojo del huracán. El ojo del huracán es el centro de la tormenta, donde sorprendentemente los vientos son leves y el cielo puede estar despejado. Sin embargo, este momento de calma es engañoso, ya que el segundo golpe del huracán, que llega tras el paso del ojo, suele ser más devastador. Número 3. Tifón de Aipon, Vietnam, año 1881. En 1881, un tifón azotó Vietnam, dejando una devastación sin precedentes. La tormenta, que inicialmente se formó cerca de Filipinas, cobró fuerza en el mar de China meridional antes de golpear la ciudad de Aipon. Este tifón causó la muerte de más de 300.000 personas, destacándose no solo por la magnitud del desastre, sino también por las graves inundaciones que generó. Contrario a lo que se pueda pensar, los huracanes y ciclones que se mueven más lentamente tienden a causar más daños por inundaciones. Número 2. Ciclón Bola, Bangladesh, año 1970. El ciclón Bola, que se desarrolló en el Océano Índico y afectó a Bangladesh en 1970, es recordado como el ciclón más mortal jamás registrado, con un saldo de al menos 300.000 muertes. Este fenómeno natural no solo trajo consecuencias humanitarias, sino también políticas, ya que la tardía respuesta del gobierno a la crisis fue uno de los factores que desencadenó la guerra civil que llevó a la independencia de Bangladesh. Este ciclón sigue siendo una de las catástrofes más trágicas de todos los tiempos y un recordatorio de la capacidad devastadora de estas tormentas. Número 1. El Gran Huracán, Estados Unidos, año 1780. Aunque no existen registros exactos de su intensidad, se sabe que este huracán, que se formó en el Atlántico en octubre de 1780, cobró la vida de más de 22.000 personas. Se le considera el ciclón tropical más mortal del Atlántico, y su devastación fue tal que las tropas francesas e inglesas, atracadas en el Caribe, sufrieron grandes bajas. Se calcula que los vientos superaron los 320 km por hora, y solo en la isla de Martinica, más de 40 barcos franceses se hundieron, ahogando a unos 4.000 soldados. Este huracán
junto con otros fenómenos en este top, nos recuerda el inmenso poder de la naturaleza y su impacto en la historia humana. A lo largo de los años, estos fenómenos han sido conocidos por diferentes nombres: huracanes, tifones y ciclones, dependiendo de dónde se forman. No obstante, todos representan la misma fuerza de la naturaleza, capaz de dejar una huella de destrucción y cambio. El ciclón tropical Bola, que surgió en el Océano Índico y afectó severamente a la región del actual Bangladesh en 1970, sigue siendo el ciclón más letal jamás registrado, con una cifra de fallecidos que supera las 300.000 personas. Este fenómeno no solo provocó una crisis humanitaria, sino que tuvo repercusiones políticas significativas. La lenta respuesta del gobierno ante la emergencia exacerbó las tensiones existentes, desencadenando una guerra civil que culminó con la independencia de Bangladesh. Este ciclón dejó huellas imborrables y permanece como una de las catástrofes naturales más devastadoras de la historia. El impacto de los huracanes, tifones y ciclones, una mirada final. A lo largo de la historia, estos fenómenos han sido responsables de algunas de las mayores tragedias del mundo. Conocidos como huracanes en el Atlántico, tifones en el Pacífico y ciclones en el Océano Índico, estos gigantes de la naturaleza se generan en diferentes partes del mundo, pero comparten el mismo potencial de destrucción masiva. Los ciclones más lentos tienden a causar devastadoras inundaciones, mientras que los de mayor velocidad y fuerza pueden arrasar estructuras enteras y alterar la vida de millones de personas en un instante. Gracias a los avances tecnológicos, hoy contamos con sistemas de monitoreo y predicción que ayudan a minimizar los daños y salvar vidas. La NOAA y otros organismos internacionales vigilan constantemente estos fenómenos desde el espacio, proporcionando alertas tempranas y permitiendo a las comunidades prepararse para lo peor. Sin embargo, aunque hemos avanzado mucho en la predicción, la fuerza descomunal de estos eventos naturales nos recuerda que el respeto y la precaución ante ellos son fundamentales. ¿Cuál es el futuro de la preparación ante huracanes y ciclones? A medida que el cambio climático afecta las temperaturas globales y los patrones meteorológicos, es probable que la frecuencia e intensidad de estos fenómenos aumenten. La clave está en seguir mejorando las infraestructuras y en educar a las comunidades para que comprendan los riesgos y tomen medidas preventivas. Las construcciones más resistentes, los sistemas de alerta temprana más efectivos y una mayor concienciación son algunos de los recursos que pueden marcar la diferencia ante el próximo gran ciclón, huracán o tifón. Este top de los huracanes, ciclones y tifones más devastadores de la historia nos muestra no solo la fuerza arrolladora de la naturaleza, sino también la importancia de la preparación y la solidaridad en tiempos de crisis. La capacidad de estos fenómenos para cambiar el curso de la historia humana es incuestionable, y es nuestra responsabilidad aprender de ellos para protegernos mejor en el futuro.